el último problema que se revisó en clase. Bueno, el ejercicio que teníamos pendiente es el que se está mostrando ahora. Recordemos, nos estaban eh, preguntando acerca del valor de una resistencia que se tiene que conectar en un circuito amortiguado, con la finalidad de que en este circuito la energía se perdiera 3.5% en cada ciclo que se estuviera realizando. Nos daban el valor de la inductancia, el valor de la capacitancia y pues evidentemente lo único que nos hace falta es el valor de la resistencia. Lo que habíamos descrito la vez anterior es, bueno, recordar la expresión para la energía que va a depender del tiempo en esta situación. No va a ser una energía constante. Y bueno, recordando también un poco acerca de la analogía entre los sistemas mecánicos y los circuitos eléctricos, pues tenemos la ecuación, la primera línea que se muestra en la pantalla. Posteriormente, tuvimos que meter, digamos que la condición que nos comentaba el problema. Esto quiere decir que en cada ciclo la energía se tenía que perder la energía, un porcentaje de la energía se tiene que ir perdiendo o transformando en energía térmica. Y bueno, como nos habla de un ciclo arbitrario, pues ya sea que ustedes elijan el primer ciclo, que sería fijando como inicio del ciclo en t igual a 0, y el siguiente después de un periodo, o cualquier otro como está aquí mostrado, cualquiera de los dos es válido. Bueno, el punto crucial es identificar que al finalizar ese ciclo nos debemos de quedar con este porcentaje de la energía total al inicio del ciclo. Y llegamos a esta expresión. No sé si quedó alguna duda con relación a esta parte, y si no es así, pues bueno, podemos dar seguimiento, ¿no? A lo que queda pendiente. Llegados a esta ecuación, esta última ecuación, habíamos comentado también que el periodo resultaba también dependiente de la resistencia, ¿cierto? Entonces, si tomamos eso en cuenta, podemos llegar a lo siguiente, ¿no? Aquí veamos que entonces el periodo va a estar relacionado con la frecuencia angular de este sistema, para un sistema amortiguado, y resulta entonces esta serie de relaciones, ¿no? Bien, entonces aquí, si uno sustituye lo que sabe que vale el periodo y después sustituimos lo que sabemos que vale la frecuencia angular para este sistema, pues llegamos a esta última expresión, la que está aquí mostrada. Aquí la omega 0 ya ha sido reemplazada por el factor 1 entre LC, y la gamma 0, perdón, la gamma, el factor gamma, también ha sido reemplazado por su equivalente en términos de la resistencia y de la inductancia. Nótese entonces que en esta ecuación tenemos la resistencia en dos partes o en los dos términos que forman esta igualdad. Lo que sigue pues es simplemente hacer el despeje, hacer el álgebra que se requiera para llegar entonces a esta última ecuación.
Entonces lo que tenemos ahí es nada más una cantidad donde la única incógnita es evidentemente la resistencia y está en términos de todos los factores que conocemos, pero sobre todo está dependiendo justamente de el término energético o del porcentaje energético que es con el que debemos estar trabajando en cada ciclo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta con relación al este último resultado. Aquí ya está todo preparado para que ustedes puedan hacer la sustitución de los valores y proporcionar el valor de la resistencia que se tiene que incluir en este circuito. Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta. Y adelante. En este caso, si yo quisiera observarlo como un ejemplo de oscilaciones mecánicas, Ajá. este sería un sistema con amortiguamiento, ¿cierto? Sí, Ok, sí, sí. gracias, profesor. Sí, nada. Sí, sería bueno que ustedes contrasten mm, el, mm, el tipo de enunciado y obviamente el tipo de razonamiento que se está empleando aquí con los ejercicios que les mencionaba, ¿no? De los sistemas mecánicos. Ok, al menos en los sistemas amortiguados, lo, 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 lo usual o lo típico es justamente estar jugando con el porcentaje que se está quedando ya sea de energía o de las amplitudes. En este caso estamos jugando con la parte de las amplitudes, pero para un sistema mecánico, con lo que único podría estar interesado y que de alguna manera tiene más control en la medición es con las amplitudes de las oscilaciones, ¿no? Con el valor de A como función del tiempo. Entonces podemos pensar en un sistema bloque resorte en el que podemos saber o medir con cierto grado de exactitud cuál es el desplazamiento por adelante o por atrás del punto de referencia, el punto de equilibrio del bloque. Entonces podemos ir contabilizando cuál es el valor de la amplitud en cada pseudo ciclo, pseudo periodo, para poder hacer algunas cuentas, ¿no? Muy bien, bueno, ¿cuál sería entonces el valor de la resistencia que habría que colocarse en este circuito? Recordemos los valores que tenemos aquí que incluir. El valor de L, de la inductancia, aquí lo tenemos. Y de la capacitancia también aquí está dado. Entonces, bueno, justamente ese es el valor que nos está haciendo falta. A mí me sale de 1.44. 1.44 ohms. Sí. Ok, a ver si pudiéramos verificar este resultado para, bueno, ver si por ahí no hubo algún error al digitar los datos en la calculadora. Yo obtuve lo mismo. Sí, 1.44 ohms. Ok. Sí, profe, 1.44.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, listo. Ya tenemos el resultado. Pero bueno, más que eso, lo más importante, lo rescatable en este ejercicio es justamente entender lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso con la energía durante cada ciclo. Y cómo, sobre todo, traducir y tener cuidado con estos enunciados que nos hablan de porcentajes o de cantidades residuales que se van quedando en cada cierto tiempo, o de las, en este caso, la energía que se va perdiendo en cada ciclo también. Entonces, aquí es la parte con la que hay que tener cuidado. Y bueno, tan es así que el siguiente ejercicio, pues, digamos que va en un sentido similar. Bien, ahora lo que nos preguntan. En un circuito LRC, igualmente oscilatorio, aquí nos está preguntando lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al 75% del valor inicial la energía almacenada en los campos del capacitor y el inductor? ¿Cuánto tiempo tarda en caer al 75% del valor inicial la energía almacenada en los campos del capacitor y el inductor? Entonces, en este caso, ¿cuál es el razonamiento que podrían efectuar para irnos encaminando hacia el procedimiento de resolución? Podríamos utilizar la ecuación que nos mostró ayer de la energía, que dice que es la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia por el exponencial. Ok, ajá, muy bien. Ok, utilizar esa ecuación que nos habla de cómo va variando la energía almacenada en el capacitor, bueno, que de hecho en general es la energía total, ¿no? En el circuito. Muy bien. ¿Y después qué más podemos hacer con ella? A ver, entonces podemos decir que ocuparemos esta expresión que nos habla de la energía total en el circuito como función del tiempo. Bien, si ya tenemos identificada la expresión que podemos utilizar como base, muy bien, ahora es cómo la empleamos, cómo entendemos lo que nos están diciendo aquí en el enunciado. Podríamos hacer una ecuación ¿Con qué información? ¿O con qué la, bueno, querías con la que representar? comentó el compañero que de la energía total, Ajá, la que nos acabó de mostrar hace un rato. sí, Bueno, nos pregunta que cuánto tiempo. ajá, así es. Sí, entonces aquí el punto es cómo utilizar esa ecuación para pues representar, ¿no? Al menos a manera de una fórmula, lo que tenemos ahí mostrado. El punto crucial aquí es entender a qué se refiere la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al 75% del valor inicial de energía almacenada en
los elementos, ¿no? Ahí indicados. Pues Tal vez podríamos, podríamos despejar el tiempo. o no sé si también se puede utilizar el mismo método que realizamos ayer, pero en lugar de colocar una T de periodo, colocamos una T de tiempo. Ajá. Y le colocamos como el porcentaje y hacemos el mismo procedimiento de ayer. Ok, entonces, a ver. Lo que tenemos es que a un tiempo, vamos a llamarlo así, T inicial, cuando si lo quieren tomar como cero, no hay ningún problema. Este sería el inicio de nuestro ciclo, ¿no? Y existe un tiempo T que pueden llamarlo, por ejemplo, tau, para no confundirlo con la T mayúscula del cuasiperiodo. Ok, un tiempo tau. Y en ese tiempo tau, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué valor debe de tener la energía justo cuando se alcance ese tiempo? Un 0.75. 0.75 Sí, de la energía inicial. de la energía inicial. Ok. No sería 0.25 porque dice que cae al 70. Ah, ok, no, sí está bien. Ok, aquí, justo lo que les comentaba, ¿no? Aquí este tipo de enunciados son un poquito, no tramposos, solamente hay que tener cuidado, ¿no? Como en el problema pasado, justo en el problema, nos hablaban de que en en cada ciclo se está perdiendo. Es un cierto porcentaje. Entonces nos están diciendo o nos están dando información de cuánto hay de la energía inicial, cuánto le quitamos, ¿no? Ese término que le sustraemos. Aquí nos están diciendo con cuánto nos estamos quedando. Entonces, en este tiempo, el 25% de energía inicial se ha perdido, quedándonos solamente el 75%. Muy bien, entonces, ahí está, de esta relación, justamente de esta relación es de donde se tiene que hacer justamente el despeje de ese tiempo tau que hemos aquí propuesto, utilizando, es correcto, la expresión que ocupamos justamente hace unos instantes, ¿no? En el problema pasado. Muy bien, pues entonces ya tienen, digamos que el camino trazado. Es solamente cuestión de que ustedes lo pueden ejecutar. Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando algunas de las cuentas con las que se puede comenzar un poco a hacer la discusión. Muy bien, tenemos la ecuación que nos describe cómo cambia la energía total en función del tiempo. Aquí nosotros podemos muy inteligentemente identificar este primer término, el Q0 cuadrado entre 2C, como la energía inicial para un circuito. El equivalente, por ejemplo, en el sistema mecánico, pues será igual a la amplitud al cuadrado por K entre 2. Una vez identificada esta ecuación, llegamos a ese resultado, ¿no? Queremos, o de acuerdo a la información del problema, sabemos que la energía a un cierto tiempo tau debe ser exactamente igual al 75% de la energía inicial. Pero esto a su vez, desde el punto de vista de la ecuación, que tenemos arriba, se puede ver de esa manera. En esos dos últimos términos, el factor común es la U0, y no es necesario pues
tal cual conocerla. Algebraicamente es un término que se va a cancelar y entonces pueden ustedes seguir con él, con los cálculos. Si ustedes siguen el procedimiento, bueno, el álgebra subsecuente, ¿a qué resultado estaríamos llegando? Bueno, T1 sería igual a menos el logaritmo de 0.75 por Ajá. L entre R. Aún no lo desarrollo más. Ok. Tau es igual a 0.28 L sobre R. 0.28 R sobre L, ok. De acuerdo, entonces, dada la información del enunciado, pues lo único que podemos expresar es este tiempo tau en función del valor de la inductancia y de la resistencia. No nos comenta nada más el enunciado como información. Si llega a una expresión similar a esta, es correcto. Y una vez más, lo que me interesa aquí resaltar es el cómo entender, cómo interpretar esos porcentajes. ¿Algún comentario, alguna duda final sobre el desarrollo de este ejercicio? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. En el último enunciado del ejercicio dice que supongamos que R es mucho menor que raíz de 4L sobre C. ¿Eso Así tiene es. que ver con la condición que usted pone ahí en la expresión de la energía total del sistema? Así es. Si tú desarrollas, a ver, veamos. Gamma es igual a R sobre 2L. Y omega 0 es 1 entre raíz de 4 de L entre C. Si tú, digamos, en esta desigualdad dejas solo el término de la resistencia, justamente llegas a esta otra desigualdad. Ok, profesor. Una pregunta más. Sí. Esa expresión de la energía, ¿puede ser que se obtenga a partir de lo que teníamos que era R por I cuadrada, que era la forma en que la energía se pierde? A ver, ¿cuál? ¿Te Eh, refieres a esta? ajá. ¿Se podría obtener a partir de ahí? Mm, buena pregunta. A ver. Pienso que sí. Lo único con lo que hay que tener cuidado es expresar esta carga
como, bueno, su equivalente, ¿no? En términos de, perdón, esta corriente como en términos de la carga eléctrica, ¿no? Como una variación o una derivada temporal de la carga eléctrica. Y después ver si eso te va a llevar evidentemente a una ecuación diferencial, pero cuidado aquí. El término aquí mostrado es al cuadrado. Entonces, pienso que sí, lo que sí no estoy seguro es qué tan fácil puede ser obtener esta, bueno, esta dependencia. Tenemos aquí, esta. Habrá que tener mucho cuidado en cómo trabajas el término cuadrático que aparece en la corriente eléctrica. Entonces, bueno, así sin hacer ningún cálculo, asumo que sí, pero seguramente con algunas precauciones por el término cuadrático. Aunque lo más adecuado para evitar errores es considerar que esta pérdida energética no es tan simple. ¿Por qué? Porque si bien aquí estamos diciendo que sí, si eso se dan cuenta es la potencia, ¿no? Es la potencia en el resistor. Entonces, esta potencia no es, si fuese en un circuito, digamos, el más simple, que es R, con resistencias, el cálculo sería tal vez más inmediato, porque eso impone cierta forma que debe de tener la corriente eléctrica, ¿no? Cierto comportamiento. Aquí lo interesante, lo importante a recalcar es que esta potencia también está ligada, sobre todo, a cómo se está dando la energía. La energía, a su vez, está dependiendo de dos elementos adicionales, que es lo que está en el capacitor y lo que está en el inductor. Entonces, eso como que ya te mete más información y por lo tanto te restringe con mayor, con cierto grado de información, el valor de esta U, que es justamente la que está apareciendo aquí. Entonces, bueno, sí hay que tener cuidado en ese sentido, sí. Si fuese un circuito con una resistencia, 100% puras resistencias, y solamente estuvieras analizando, ¿no? La fuente de voltaje y la corriente que está circulando en esos elementos, podría ser más fácil tratar esto, encontrar una expresión para la energía. Pero no es el caso. Aquí tenemos más elementos que están contribuyendo, ¿no? A esa energía total. Entonces yo sería muy cuidadoso en cómo tratar, a partir de esta ecuación, querer llegar a esta. Entiendo, profesor. Gracias. ¿Sí, de nada? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Antes de pasar con el siguiente ejemplo. Bien. El siguiente ejercicio es este. Nos comentan lo siguiente. ¿Cuánta resistencia se debe agregar a un circuito LC puro? Es decir, tenemos inicialmente un circuito LC y bueno, nos preguntan, ¿no? ¿Qué valor de resistencia se tiene que agregar a este circuito? De tal manera que la frecuencia de las oscilaciones se modifiquen en un punto 25%. Punto 25%. Y bueno, adicionalmente nos cuestionan si entonces habrá un aumento o una disminución en el valor de la frecuencia. O sea, aquí nos están diciendo en la primera pregunta es que se quiere modificar en ese porcentaje. Y la siguiente pregunta es si esa modificación, si ese cambio representa un aumento o una disminución.
en el valor de la frecuencia de las oscilaciones. ¿Por dónde podríamos comenzar para pues, ir iniciando el trazo de la resolución? Podemos comenzar definiendo la frecuencia del circuito LC y luego hacemos el cambio añadiendo la resistencia e igualamos las frecuencias. A ver, dices, bueno, aquí por acá tenemos ya escrito. Ese sería para el RLC, el que ya tiene la resistencia, ¿no? Y comentas tener el del LC, que es Exacto, como una igualación. 1 entre LC. Ok. Y mencionas igualarlos, estas dos, o sea, así. Añadiendo los porcentajes que nos pide el programa. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos cómo traducimos ese porcentaje? Aquí el punto crucial es ese. ¿Cómo interpretamos? Nos dice que queremos cambiar en un punto 25%. Si tenemos aquí lo que estamos, aquí lo que quiero comentarles o resaltar es lo siguiente. Ustedes tienen un nivel, vamos a llamarlo así, omega 0, omega 1, para no confundirlo con la omega 0 de la frecuencia natural, ¿no? Un valor de omega. Se conecta a la resistencia. Nos dicen que se va a modificar un cierto porcentaje. Ese cierto porcentaje, bien, puede ser hacia abajo o bien puede ser hacia arriba. Solo sabemos que va a cambiar en ese valor. ¿Cómo decidimos? Si va a estar por debajo, digamos, a un omega 2 o hacia arriba. Tal vez un omega 3, por ejemplo, para poder identificarlos. Bueno, no sé si quedó claro lo que aquí les intento
plantear. O sea, ¿con qué hay que tener cuidado primero con esta parte? Primero hay que resolver esto, entender ese cambio, porque sí, se tiene que involucrar este porcentaje justo para relacionar esas dos cantidades. La del circuito sin amortiguamiento con la del circuito ya con la resistencia. Pero ese 0.25% se sumará o se restará. ¿Cómo podemos pues estar seguros de qué es lo que se va a hacer? Aquí se suma, ¿no? ¿Cómo, perdón? No entendí muy bien. Aquí se suma. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el argumento, la razón para tu respuesta? Porque nos está indicando aquí que la frecuencia del oscilador cambia en 0.25%. No es como que nos estén indicando que va a disminuir. Entonces, creo que sobre el 100% se le sumaría este 0.25. Es decir que lo que hace la resistencia es incrementar, porque eso es lo que significa el que se sume. Va a incrementar el valor de la frecuencia de las oscilaciones. Pero ¿cómo podemos estar seguros? O sea, digamos, esa es una intuición, muy bien, pero ¿cómo podemos estar seguros? No dar como que una razón de, mira, eso es, en efecto, eso es lo que va a suceder. Si conectas la resistencia, vas a tener ese porcentaje representa un incremento en la frecuencia. Es justamente lo que hay que resolver primero. O si me dicen que va a disminuir, también dar también un argumento, ¿no? A ver, va a disminuir por esta razón. Profe, podría ser tal vez porque, bueno, cuando resolvíamos las ecuaciones diferenciales, Ajá. veíamos que teníamos que omega iba a ser igual a la raíz de omega 0 al cuadrado menos gamma al cuadrado. Oh, muy bien, aquí lo tenemos. Ajá, esto no te refieres. Sí, pues sí. Ajá. Entonces, Okay. y bueno, si dejamos en... bueno, del lado derecho podemos ver que al agregarle el gamma, al agregarle una resistencia, lo que pasa es de que se resta, disminuye. Ok, ajá. Claro, aquí tenemos, de hecho aquí está el término correcto, ¿no? Para analizar. Esta es la frecuencia, la omega, así sin subíndice, es la frecuencia que uno obtiene cuando conecta una resistencia o en un sistema mecánico cuando se incorpora el amortiguador. La omega 0, ya sea para el sistema mecánico o el circuito eléctrico, representa la frecuencia natural sin amortiguamiento. Cuando este gamma es distinto de 0, vean ustedes que se le está restando. Y esta resta, este signo menos, viene del procedimiento para encontrar la solución. Recuerden ustedes que haciendo un poquito como de historia, ¿no? Esta ecuación diferencial ustedes la pueden resolver a través de, bueno, definiendo o mejor dicho, llegando a un polinomio de segundo grado, y en el cual para encontrar la solución explícita de esta ecuación diferencial, pues tienen que proponer ciertos casos, ¿no? Para las raíces del polinomio asociado a esa ecuación diferencial. Durante ese procedimiento, que creo que en su momento se los indiqué, ¿no? Que sería bueno que ustedes lo realizaran, para que todo esto que les comento lo vean ustedes por cuenta propia. Durante ese procedimiento, justamente imponen, para tener esta solución, imponen esta condición, esta resta. Entonces ya en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos encontrando que la frecuencia
de las oscilaciones se van a ver afectadas por el término de amortiguamiento de esta forma. Conforme la R en este caso va incrementando, el valor de a omega se le va a estar restando una cantidad cada vez mayor. Por lo tanto, el resultado final de toda esta cuenta es una cantidad menor al omega 0. Por lo tanto, este porcentaje que nos habla el problema lo tenemos que traducir, lo tenemos que involucrar como un factor de disminución, no de incremento. ¿Sí? ¿Esto queda claro para todos? Aquí pueden ver ustedes, ¿no? El valor de la frecuencia, que va a ser igual a omega entre 2pi. Si factorizan el valor del omega 0, bueno, queda esto que está mostrado en esta ecuación. Esta omega 0 entre 2pi, si ustedes gustan, pueden, haciendo aquí un cambio de variable, simplemente para resaltar lo siguiente. Ese omega 0 entre 2pi es la frecuencia natural de un circuito LC. Este primer factor. ¿Qué se puede ver aquí? Que la gamma va a ir siempre disminuyendo el valor de esta frecuencia. Que era justamente lo que comentaban también como en la respuesta que me dieron hace unos instantes. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el valor de la resistencia? Si ya sabemos que entonces el efecto de este es justamente la de disminuir el valor de las frecuencias de oscilaciones. Aquí es lo que tenemos, ¿no? De acuerdo a lo anterior, podemos notar que las Fs del circuito pues, se van a ver disminuidas al tener la resistencia. Profe, ¿podríamos hacer lo que comentaba el compañero que debíamos de igualar ambas frecuencias? Igualar las frecuencias, sí. Sí, perdón. Sí, o sea, igualarlas, claro. Ahora, ahora, ¿esto cómo lo traducimos? Ese porcentaje que está aquí dado, podemos hacer un procedimiento similar a los casos anteriores, donde ahora lo que hay que igualar es las frecuencias. Podría ser que la frecuencia del circuito RLC va a ser igual sería la diferencia de 1 menos 0.25%. Sería 0.9975 de la frecuencia del circuito LC. Ok, a ver, dices la frecuencia del RLC, aquí RLC, o simplemente omega, o F. Bueno, aquí, como pueden ver, hay un factor 2pi, ¿no?
involucrado. Entonces, bueno. Pero en general, la frecuencia del RLC, dices, es igual a 1 menos el El cero, porcentaje, así, perdón, ajá, 0.0025 25, ok, de la frecuencia del circuito LC. del LC. Muy bien. ¿Alguien ve claro por qué debería ser así? ¿O piensa que, por el contrario, debería ser el punto, la frecuencia del RLC debería ser el 0.25%? Porque tenemos estas dos. Ya sabemos que tiene que ser resta. O sea, tenemos que hablar no de un decremento, ¿no? Eso ya quedó claro justamente con la línea aquí mostrada. Entonces, este 0.25% que aquí nos indican, se lo restamos a la unidad. O decimos que la F u omega del RLC debe ser igual a 0.25. Tenemos estas dos opciones, que es justo lo que hicimos acá. Vean, tenemos por un lado, aquí nos hablan de 3.5%. Lo que hicimos fue considerar la resta, justo como la propuesta que nos están haciendo aquí, de 1 menos ese factor de ese porcentaje. O bien, como fue en este otro caso, tomar directamente ese porcentaje y ocuparlo en la ecuación. Entonces, ¿cuál será la buena? A ver, aquí voy a escribir la otra posible forma de traducir esa parte del enunciado. Voy a ponerlo de este modo. ¿Cuál de las dos expresiones, la que está en amarillo o en azul, creen ustedes que representa la idea que nos intentan aquí transmitir en la pregunta? Yo opino que sería la primera, porque no te dice que está cayendo al 0.25, sino te está diciendo que se afecta en como ese porcentaje. Ok, bueno, ahí claro, ahí la palabra clave puede que esté, no nos dicen que te debemos determinar con ese porcentaje como valor de la frecuencia respecto a el LC. Dicen que exacto, que tiene que disminuir, bueno, ya sabemos que va a disminuir, tiene que disminuir en ese porcentaje. Entonces, si lo vemos de esa manera, claro, la expresión que mejor se ajusta a esa idea es la primera. Del valor inicial le debemos disminuir en ese porcentaje el valor de la frecuencia. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea de esto es justamente en estos 3 ejercicios que se están revisando, es que ustedes vayan trabajando, ¿no? Esta parte de los enunciados, porque a veces por un simple detalle de ese estilo de no escribir correctamente la expresión a trabajar, es que llegamos a respuestas que no son las correctas. Muy bien, entonces, sí, vamos a decir
que la omega que estamos queriendo obtener debe ser igual a 1 menos el 0.0025 de la omega 0. O la F. Aquí ustedes si gustan trabajar la F, no hay ningún problema. Al final, pues hay un término, como les decía, de 2pi, que bien, lo pueden absorber en el valor de las Fs, o si ocupan el valor de omega, vean que al momento de trabajar aquí, estas cantidades se van a cancelar. Entonces, esos 2pi, pues no contribuyen realmente al cálculo. Bueno, entonces, aprovechando justamente la igualdad que tenemos aquí arriba, pues se hace la comparación. Omega, este término, tiene que ser igual a este factor de omega 0. Si hacen ustedes la división o el cociente, encuentran que entonces este porcentaje es exactamente igual a este factor en la raíz cuadrada. A ver, dejo la pantalla ahí para que ustedes, bueno, si alguien que que está siguiendo aquí la idea que se pudo haber perdido, pues lo pueda leer con cuidado. Si aquí notamos la gamma que aparece en esta raíz cuadrada, pues es proporcional al valor de R, al valor de la resistencia. Y pues bueno, entonces lo único que hay que hacer aquí es reescribir esto en términos de los valores del circuito, la inductancia, la capacitancia y evidentemente la resistencia que queremos determinar. Se hace el despeje y entonces podemos darle respuesta a esta pregunta. Bueno, entonces solo bastará que ustedes puedan comentar cuál es el valor de la resistencia y se tiene que agregar en función de los datos que nos están dando. De la inductancia y la capacitancia que se asumen constantes, fijas en el circuito RLC. Aquí les muestro los pasos que se pueden realizar, tal vez de manera más explícita, menos explícita, bueno, todo depende del uso de cada quien. Se eleva al cuadrado ambos términos en esta igualdad. El objetivo es despejar a R.
primero se despeja gamma. Recordemos que gamma es proporcional a R, de la resistencia. Aquí está omega 0, pues sabemos cuánto vale. Es 1 entre la raíz de LC. Y bueno, pues entonces ya solo dependerá de hacer esas cuentas para determinar el valor de la resistencia solicitada. Da 1.97 kilo ohms. 1.97 kilo ohms, ok. Entonces anotarlo aquí, 1.97. Bueno, aquí kilo ohms. De acuerdo. Bueno, pues esos serían los ejercicios, bueno, que los usuales o los típicos sobre ese tipo de problemas de los análogos eléctricos. Y en particular estos últimos tres que tienen que ser, bueno, que vemos que son sobre sistemas amortiguados, repito una vez más, tienen mucha semejanza con los sistemas mecánicos, ¿no? En el sentido de cómo analizarlos, cómo proponer un camino para encontrar lo que sea que les pidan determinar. Y bueno, pues en ese sentido, no sé si queda alguna duda, si durante la clase de hoy y la clase de ayer que surgió alguna duda sobre, sobre estos problemas o en general sobre estos sistemas, dado que, pues bueno, con esto estaríamos cerrando en la parte de todo lo que tiene que ver con las oscilaciones, ya sea oscilaciones mecánicas, oscilaciones en circuitos eléctricos. Vamos ya a dar paso a la última parte de nuestro curso, que va a estar encaminada a entender fenómenos con luz, propiamente óptica. Y pues bueno, entonces si queda algo pendiente con alguno de ustedes, pues será lo recomendable pues resolverlo, ¿no? Antes de comenzar lo que sigue. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Es respecto a oscilaciones forzadas de los ok. ejercicios que dejó de... lo que pasa es que me parece que es el Resnick, el libro donde se menciona que la condición para la resonancia es que la frecuencia, bueno, las dos frecuencias, bueno, la única condición sea igualar ambas frecuencias, la que sería la forzada y la natural Ajá, del sistema. sí. Pero creo que usted en las notas nos había puesto que junto a eso también el factor gamma debía ser cero. Ahí tengo un poco de confusión de cuál sería la verdadera condición de resonancia en este caso. Ok, a ver, el factor gamma lo que te va a estar contribuyendo es disminuir el efecto de la resonancia. De hecho, a ver, vamos a pasar esa pizarra. A ver, veamos. ¿Dónde están las gráficas? Ah, aquí. A ver, recordemos, primero tuvimos el sistema
este sistema donde no había amortiguamiento, ¿de acuerdo? El sistema de grado de libertad sin amortiguamiento, pero forzado. Ahí hicimos el análisis, la discusión, y encontramos de hecho, lo que comentas, ¿no? En el sentido de que cuando la frecuencia de la fuerza externa se asemeja o incluso es muy parecida al omega cero, a la frecuencia natural del sistema, vemos que las amplitudes se disparan, que es justamente lo que conocemos como resonancia. Entonces, en ese sentido sí está ¿cómo decirlo? Lo que menciona el Resnick. El fenómeno de resonancia surge cuando esta división, este denominador, se hace cero y pues tomando límites, esto lo interpretamos como que las amplitudes se disparan, ¿no? Aumentan en valor. ¿Qué es lo que hace el amortiguamiento? El gamma. El gamma no te cambia esta condición. Aquí lo teníamos, por ejemplo, aquí está. Lo que está sucediendo aquí es, aquí estamos variando el valor de la omega, de la fuerza, ¿no? Del término que, sí, el que induce las oscilaciones. Aquí, en esta línea, está ocurriendo la resonancia. Es decir, que en esta línea estamos teniendo esta condición. Lo que hace la gamma, como vemos en la gráfica, es ir atenuando esas amplitudes. Cuando B o gamma en todo caso es muy pequeña, aquí 0.25, vemos que las amplitudes aumentan. ¿Y qué va a pasar cuando gamma sea cero? Es decir, cuando regresemos a un sistema donde no exista amortiguamiento. Pues vamos a recuperar. Entonces, ¿dónde quedó? Aquí, este comportamiento. Cuando gamma es exactamente cero, quitas el amortiguamiento. Pero mientras tú mantengas, aunque sea un pequeño valor del amortiguamiento, vas a tener este comportamiento. Pero si a su vez ese gamma o ese valor de B lo vas incrementando, vemos que estas amplitudes, estos picos, van disminuyendo en tamaño. Ah, ok. Entonces podría decirse que la resonancia sería el punto o la condición que da la mayor amplitud de oscilaciones mientras exista amortiguamiento. Bien, el mayor valor de amplitud, aun cuando exista amortiguamiento. Sí, sí, o sea, tú vas a tener ese pico. Ahora, y ese pico, pues, vamos a pensarlo así, su altura va a depender de qué tanto amortiguamiento estés incluyendo en el sistema mecánico. Pero si tú estás en esta condición, justo en la condición en que omega F es muy parecida a omega 0, es donde, digamos, salta esto, ¿no? Aparece ese pico. Si tú te alejas de esta condición, es decir, andas por esta región, por esta o por esta otra. No, las amplitudes aquí son pequeñas en comparación a justo cuando estás, digamos que en la zona de resonancia, cuando te estás aproximando a la zona de resonancia, que es a esta condición. Sí, Sí, profesor, ya me queda más claro. Gracias. sí, de nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Antes de, pues, de hecho, ya con esto ya estaríamos cerrando. Solamente me falta comentarles algo. Ya se me estaba olvidando. Ok. Para actividad opcional, como fue en el primer parcial, será este ejercicio. Igual, tienen que elaborar un material audiovisual en el que resuelvan, expliquen y resuelvan el procedimiento para este problema. Se plantea lo siguiente. Demostrar que la fracción de la energía electromagnética perdida, que en este caso pues puede ser energía térmica en calor, en cada ciclo de un circuito RLC ligeramente amortiguado está dado por esta ecuación.
Este resultado se puede también extrapolar o se puede aplicar también a los sistemas mecánicos, haciendo claro los ajustes correspondientes, ¿no? Porque recordemos estas analogías, ¿no? Lo que tenemos justamente acá. Por lo tanto, ese resultado, aunque se está proponiendo resolverlo para un sistema, perdón, para un circuito eléctrico, se puede extender o se puede encontrar su análogo para un sistema mecánico. Bueno, la cantidad Q que aparece se conoce como valor Q o factor de calidad del circuito y pues justamente nos permite estimar el valor del amortiguamiento que está en el circuito eléctrico, dado en este caso por la resistencia. Bueno, pues la última actividad sobre esta parte de las oscilaciones forzadas, perdón, oscilaciones amortiguadas en circuitos eléctricos, consiste en este ejercicio que tienen aquí en la pantalla. Lo estarían entregando, quien guste hacerlo, claro, el día viernes. Estimo yo que como hora límite a las 4 de la tarde, para que bueno, tengan tiempo suficiente tanto para analizarlo, resolverlo. Si tienen preguntas, dudas sobre su planteamiento, pueden consultar. Claro, no les voy a... solamente voy a... Si tienen dudas en alguna parte, con todo gusto se resuelve, pero digamos, gran parte del procedimiento pues lo tienen que realizar ustedes, ¿no? Y bueno, pues no sé si ¿hay una pregunta? Profe, ¿habría posibilidad de que fuera para el lunes actividad audiovisual? ¿Cuál sería la razón para postergarlo casi una semana? ¿O no se puede para el sábado? Mejor. Sábado. Ok. Bueno. Bueno, es que también como es un solo ejercicio, sin, digamos, darles como una semana, se me hace exagerado, pero bueno. El sábado, ok. Bueno, un día más estaría bien. Igual a las 4 de la tarde para que no cambiemos la hora límite. Bueno, entonces voy a hacer la publicación en Classroom, abrir el espacio para que quien guste enviarlo lo haga, teniendo como fecha límite el día sábado a las 4 de la tarde. Atiendan lo que se les pide en este caso, que es explicar y justificar los pasos que ustedes están realizando. Si tienen que hacer alguna aproximación para poder realizar el cálculo, por ejemplo, si creen esa necesidad, justifiquen, ¿no? Den una razón de por qué es válido tomar esa aproximación o cualquier otro cálculo que ustedes involucren. Explíquenlo, sean lo más claros posibles en su desarrollo. ¿Más preguntas, más comentarios sobre pues ya esta última parte? Profe, si tenemos alguna otra duda sobre los ejercicios que dejo para practicar, ¿sería igual en clase o le podemos mandar correo o cuál sería el medio? Pues si es una pregunta, digamos, muy específica, podría ser simplemente por correo o por mensaje directo en Telegram, con la finalidad pues nada más de resolver esa duda y ya, ¿no? Pero si es una duda tal vez más en el que podemos, ¿cómo decirlo? Que no sea tan específica, sino sea tal vez más general y que pudiera ser de utilidad para todo el grupo, podríamos
plantear la posibilidad de discutirlo en clase, ¿no? Como una retroalimentación para todos. Pero claro, eso es, sea una u otra, claro, con anticipación para pues poder discutir, ¿no? Bien cuál es la respuesta a esas preguntas. Ahora, también sobre los ejercicios de, ¿cómo se llama? De esos que tienen ahí indicados, también se les va a sumar, voy a incluir ahora, hoy más tarde, una lista sobre los análogos de estos sistemas, ¿no? Lo que tienen ahora son los ejercicios para puros sistemas mecánicos. Voy a incluir otros ejercicios ahora con sistemas, bueno, circuitos eléctricos, para que, bueno, tengan ya material suficiente con preparación para el examen. El examen, repito, de este segundo parcial va a consistir en todos los sistemas con amortiguamiento, ya sean mecánicos o en circuitos eléctricos. Si llegaran a tener más dudas, más generales, tal vez, como les menciono, podríamos convenir entonces tomar una de las clases previas al examen para resolver esas dudas. Pero claro, necesito que me digan con qué ejercicios para poder también yo prepararme y pues ver, ¿no? Cuál es preparar la respuesta para que sea lo más clara posible para todos. Sí, profe, está bien, gracias. ¿Sí, nada? Bien. Pues no sé, ya tienen el chat link para el registro de su asistencia. Si no queda algo por el momento pendiente sobre estos problemas, sobre estos temas, nuestra sesión estaría terminando justo ahora. El día de mañana no, la siguiente clase, el día viernes, ya comenzaremos entonces con el tema de oscilaciones. Mejor dicho, movimiento ondulatorio. Todo lo que acabamos de ver hasta este punto trata solamente de movimiento oscilatorio. Pareciera que simplemente estoy cambiando unas palabras, unas letras en la palabra, pero no, la verdad, lo que realmente está sucediendo es que el movimiento, que todo eso que que hemos revisado, lo vamos a seguir utilizando, todo esto, todo lo que llegamos a revisar, pero con unos ingredientes extra. Y bueno, pues como iremos viendo, la parte de las ondas del movimiento ondulatorio, pues va a tener mucha importancia, no solamente para describir los fenómenos ópticos, sino incluso pues para hacer análisis de señales, en telecomunicaciones, etcétera. Entonces, esa última parte va a ser muy importante, aunque la vamos a enfocar propiamente a óptica, veremos que se puede extender a otras ramas de la ingeniería que pues ustedes bien podrían incorporar en proyectos que pudieran tener más adelante.